te bendiga mucho, Iván. Bien, pues hoy vamos a terminar nuestra serie de Biblia sin censura, que obviamente sabes es una serie especial que no hacemos muy seguido aquí en Calvary, porque siempre vamos verso a verso en un libro o carta, pero quisimos tomar estas semanas para hablar de temas directos que quizás no se tocan mucho, y obviamente no podíamos quedarnos sin hablar sobre la pandemia, ¿verdad? Sobre el coronavirus. Así que te pregunto primero, ¿cómo te has sentido en este tiempo de pandemia? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Hay muchísimas emociones, muchísimas situaciones. Alguien lo describió muy bien y dijo, es como haber estado en una montaña rusa, ¿verdad? De repente muy bien, de repente no tan bien y así. Y le puedes preguntar, sí, pero me imagino que la montaña rusa estuviste en este trayecto con mucho valor y venciste al final. Pues no tanto, me encontré este video que puede describir las sensaciones que hemos tenido en esta pandemia. Mira, ese eres tú con tus reacciones durante la pandemia. Viene la pandemia y, ay Dios mío, ya tengo miedo de todo lo que va a pasar. Y de repente medio despiertas y dices, bueno, ya están bajando los casos y otra vez empiezan a subir. Y ay Dios mío, otra vez. Y ya de repente como que empieza a aplanarse la curva y dices tú, bueno, ya, listo, ahora sí. Ahora esto, y nada, que viene la variante Delta y dices, no, pues ¿cuál? Y así estás, ¿no? Y ese ha sido el sentir de muchos de nosotros en la pandemia, ¿verdad que sí? Bien, entonces, muchas personas me han estado preguntando al respecto. Me han estado diciendo, ¿cómo debemos conducirnos en un momento tan confuso como este? ¿Cómo reaccionar ante este peligro inminente? ¿Cómo encontrar el balance entre el temor y la imprudencia? ¿Cómo saber si salgo o no de casa, si me vacuno o no me vacuno? Hay muchas preguntas que no tenemos respuestas y quisiéramos saber un poquito más de lo que Dios dice al respecto. Por eso, si estás tomando notas, apunta el título de la enseñanza esta mañana: COVID-19 entre la imprudencia y el temor. COVID-19 entre la imprudencia y el temor. Hoy la intención de esta enseñanza con la que vamos a terminar esta serie es darte una guía para enfrentar estos tiempos peligrosos. Darte una guía para enfrentar estos tiempos peligrosos y evitar que caigas en los extremos incorrectos de vivir en temor o de vivir en la imprudencia. Y no nada más se aplica para el COVID-19. Cualquier peligro que te aceche en tu vida, puedes aplicar esta guía que vas a aprender el día de hoy para poder enfrentar bíblicamente y correctamente los peligros. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tomar el ejemplo del maestro, obviamente, del Señor Jesús. Y en Mateo 4, 5 al 7 vamos a estar analizando este pasaje verso a verso. Si tienes Biblia, por favor, ábrela en Mateo 4 y juntos vamos a ir entendiendo esta situación que el Señor Jesús se enfrenta y cómo la enfrenta para aprender de eso y aplicarla, no nada más en este tiempo de coronavirus, sino en todos los peligros que tú puedas afrontar en tu vida, y sé que va a bendecirte muchísimo. Entonces, si ya estás ahí en tu Biblia, ya estás en Mateo 4. Bien, vamos a leer primero los 4 versículos. Si no tienes Biblia, lo pongo ahí en la pantalla, pero yo te animo a que traigas Biblia porque hacemos anotaciones y lo puedas ver ahí con tus ojos. Que por cierto, antes de leerlo, le doy un saludo a los que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar conectados. Sé que eso también va a bendecir sus vidas. Y espero que pongan en los comentarios sus preguntas o sus dudas o sus comentarios en general. Dice Mateo 4, 5 al 7, léelo conmigo en tu Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este pasaje se ha utilizado por muchas personas para criticar a los imprudentes, ¿verdad? Y se ha usado inclusive en estos tiempos de coronavirus para criticar a aquellos que salen de casa, que van a la iglesia o que hacen cosas que para los que están en el otro extremo consideran que es imprudente y lo critican y le dicen, pero dice que no tentarás al Señor tu Dios. Pero vamos a analizar exactamente a qué se refiere esto para que podamos aplicarlo en nuestras vidas de la manera correcta. En esta escena, el diablo está tentando al Señor Jesús y lo lleva a el lugar más alto del templo. Y cuando está ahí en ese lugar, obviamente
en un peligro, que está afrontando un peligro, el diablo le da una parte de la escritura para ver cómo Jesús va a reaccionar. Y vemos claramente que el Señor Jesús ni reaccionó con miedo, ni reaccionó con imprudencia. Y eso es lo que tú y yo vamos a entender. Entonces, primero hay que preguntarnos y que ver en la palabra cómo llegó Jesús a estar en ese peligro. Imagínatelo ahí en la parte más alta del templo. ¿Cómo llegó Jesús a estar ahí? Bien, pues quiero decirte que fue Dios Padre, Dios Espíritu, que lo llevó a esto. En el mismo pasaje, en el versículo 1, Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Y luego sucede lo que estamos hablando ahorita del pináculo del templo. Es decir, el mismo Espíritu de Dios guió al Señor Jesús a que el diablo lo pusiera a prueba. Es decir, esto inicia en Dios mismo, en que esta prueba que iba a pasar el Señor Jesús antes de iniciar su ministerio era parte del plan de Dios. Entonces, no hay duda que de igual manera, la situación que estamos viviendo tú y yo nos está probando, ¿verdad que sí? Cada día nos está probando nuestra fe, y tampoco hay duda que Dios permitió esta pandemia con un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces no estamos tan lejos de la misma situación. Dios está permitiendo esta pandemia, y esta pandemia nos está poniendo a prueba todos los días, en cada momento, cada noticia que recibes, cada vez que vas a salir, cada vez que vas a decidir ir a la iglesia, o ir a trabajar, o ir a la escuela, o a la tienda, etcétera. Está probando tu fe, y estamos en la misma situación, y Dios lo permitió. Entonces hago la misma pregunta: ¿cómo llegamos a estar en el peligro en que estamos enfrentando hoy en día? Así como el Señor Jesús. Es decir, ¿de dónde viene la pandemia? ¿De dónde vienen las plagas? Obviamente ustedes son bíblicos y ustedes saben de dónde vienen las pandemias, pero podemos decir que en general vienen de tres partes. Primero, Dios manda plagas. ¿Tú sabías eso? Dios manda plagas. Mira, te voy a dar 3 versículos. El primero está en Primera de Crónicas 21:14. Dice: entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70,000 israelitas. También dice en Lucas 21:11: habrá grandes terremotos, hambrunas y epidemias por todas partes. En el cielo ocurrirán cosas espantosas y grandes señales. El Señor Jesús está hablando de los últimos tiempos, cómo vendrán también estas situaciones. Y en Ezequiel 14:21 dice: Dios también me dijo: mi castigo contra Jerusalén será peor cuando envíe contra ella mis 4 castigos mortales: la guerra, el hambre, las bestias salvajes y las enfermedades. Con estos 4 castigos destruiré a todos sus habitantes y a sus animales. Entonces, sí, bíblicamente vemos que Dios ha mandado epidemias como parte de un castigo. Ahorita vamos a ver al final si consideramos que lo que estamos viviendo es esto o no. Pero número 2, también las epidemias vienen como consecuencia de la corrupción del pecado en la naturaleza. Es decir, cuando estaban en el huerto del Edén, Adán y Eva, antes de pecar, todo era perfecto, no había enfermedad, no había dolor, no había epidemias, no había virus, no había bacterias. Pero cuando ellos pecan, y entonces entra la muerte al mundo, y la naturaleza, la creación es maldita por causa de ese pecado, y empieza entonces a corromperse, y el mundo empieza a caer. Cada vez el mundo está más en desorden, cada vez más daño, cada vez más contaminación, cada vez más pecado, cada vez más situaciones de desastres naturales, como tsunamis, como huracanes, como epidemias, enfermedades, virus, bacterias por todos lados. Es parte de la corrupción o la decadencia del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente todos sabemos que número 3 también son provocadas por la maldad del hombre. Sabemos que el hombre ha aprendido a manipular las cuestiones biológicas para poder hacerlo con daños y con intereses mezquinos. Entonces, tú me puedes preguntar, y específicamente esta pandemia del COVID, ¿de dónde vendrá? Bueno, yo creo que es una combinación de las 3. Yo creo que es una combinación de las 3. Dios lo permitió con un propósito que obviamente se está cumpliendo ese propósito. Si tú pudieras medir las oraciones en el mundo, te aseguro que la curva, cuando inició la pandemia, las oraciones han incrementado como nunca antes en la historia, ¿verdad? Todo el mundo ahorita está pidiendo oración, está orando a su manera quizás, pero todos están volteando, o la mayoría está volteando al cielo. Pero también sabemos que es parte de la corrupción de la misma tierra, que todas esas situaciones se van incrementando. Y les digo de una vez, acostúmbrense a esto,
¿Por qué? Porque está escrito, cada vez vendrán más situaciones porque cada vez hay más corrupción y en los últimos tiempos estarán caracterizados por pandemias. Así que lo siento, pero tengo que decírtelo. Es parte del mundo que estamos viviendo hasta que lleguemos al fin de los tiempos y este mundo haya caído tanto que se ha destruido totalmente para que lleguen los nuevos cielos y la tierra nueva donde viviremos los que amamos a Jesucristo. Amén. Y también sabemos que la maldad del hombre se ha aprovechado en esta situación. No tienes que ser muy inteligente para darte cuenta de la manipulación que hay en la pandemia con intereses mezquinos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver en este día, apunta en tus notas, 3 principios que te ayudarán a enfrentar un peligro. 3 principios que te ayudarán a enfrentar un peligro. Vuelvo a lo mismo. Vamos a aplicarlo directamente al coronavirus porque esas han sido las preguntas que me han estado enviando o que me han estado haciendo, pero esos principios los puedes aplicar para cualquier situación que te amenace, situaciones que te incomoden o que te preocupen o que sea un peligro que te esté rondando. ¿Cómo actuar al respecto? Vas a aprender el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, antes de eso les recuerdo que al final tendremos un tiempo de preguntas para que las vayan preparando, preguntas del tema. Al final vamos a dar un tiempo. Los que nos ven en las redes sociales pueden poner sus preguntas ahí en los comentarios y las contestaremos ahí mismo. Entonces, vamos a leer una vez más Mateo 4, primero el versículo 5 y 6, y vamos a entrar a detalle para ver qué es exactamente lo que está pasando, lo que significa esto. Léelo en tu Biblia, por favor. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una vez más, el Señor Jesús está, antes de iniciar su ministerio, para darte un contexto, y está siendo probado por el diablo, autorizado y permitido por el Espíritu Santo para poder que Jesucristo sea probado en esos 40 días de ayuno, y después de ahí inició con su ministerio y las maravillas que vimos. Entonces, una de ellas, de estas tentaciones es esta, ¿no? Que lo llevó al lugar más alto del templo. En la Nueva Traducción Viviente nos lo dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Cuánto medía lo más alto del templo? Tenemos el dato en la Biblia, para que te des una idea. En 1 Reyes 6:2 dice, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13,5 de alto. 13 metros y medio, más o menos 6, 7 pisos, como un edificio de 6 o 7 pisos. Ahí estaba el Señor Jesús, para que te des una idea. Este templo que estamos hablando ahorita no es el templo de Salomón, porque ese fue destruido, pero fue reconstruido con las mismas medidas. Entonces podemos considerar que más o menos esa era la situación, para que te des una idea. Entonces, el diablo le cita una parte de la Biblia. ¿Te diste cuenta? Escrito está, le dice el diablo. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no tropieces en piedra. Entonces, tírate de aquí. Está citando el Salmo 91, versículo 11 y 12, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, este salmo es como un baluarte o una joya para todo hijo de Dios, no nada más para el Señor Jesús, que te da paz en medio de la tormenta, en medio del peligro. Sabes que puedes confiar en Dios. Jesucristo no estaba temeroso y el diablo lo sabía. El diablo no lo estaba tentando del lado del temor, porque Jesucristo nunca tuvo temor. Él fue un hombre valiente, confiando en las promesas. Entonces, por eso es que el diablo vino a tentarlo de otra manera, que lo vamos a ver más adelante. Pero este mismo Salmo, el 91, no nada más aplica al Señor Jesús, aplica para ti y para mí también. Si lo ves desde el principio, te vas a dar cuenta que habla no nada más para Él. Mira lo que dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío.
Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Inicia diciendo: los que viven al amparo del Altísimo, es decir, todos aquellos que se refugian en Dios, todos aquellos que aman a Dios, que buscan a Dios, que sirven a Dios, que han rendido sus vidas a Jesucristo y tienen una relación con Dios, pueden apropiarse de estas promesas en medio de un peligro que el Señor va a guardar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, claramente aquí vemos que esa misma promesa la puedes tener tú y puedes estar seguro que el Señor mandará ángeles a tu alrededor para que no vivas en temor. Primer principio que te ayudará a enfrentar un peligro: rechaza vivir en temor. Rechaza vivir en temor. Es horrible vivir en temor, y más en estos tiempos. Mucha gente vive en temor, ¿verdad que sí? Pero si hay alguien que puede vivir sin temor en estos tiempos, aunque estés en la parte más alta del templo, justo para poder caerte, o en estos tiempos de coronavirus, si hay alguien que puede vivir sin temor, son los que viven al amparo del Altísimo o se refugian en Dios. Amén. Por ejemplo, una vez le preguntaron a este general que se llamaba George Patton, de la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron si alguna vez tuvo miedo durante la guerra, y él contestó: tuve miedo justo antes de un compromiso importante y a veces durante una batalla. Pero mira lo que dijo: pero nunca escucho los consejos que me dan mis miedos. Me encantó esa frase: nunca escucho los consejos que me dan mis miedos. ¿Puedes identificar en tu vida los consejos que te dan tus miedos? ¿Verdad que sí? Pues el miedo no es un buen consejero. El miedo no es un buen consejero. Es decir, tomar decisiones por temor es algo que nosotros no necesitamos hacer, ¿verdad? La Biblia dice claramente en 1 de Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios va a quitar el temor de tu vida. Al entender cómo el Señor te ama perfectamente, incondicionalmente, y que Él es todopoderoso y que está cercano a tu vida y que controla todo lo que pasa, entonces podrás vivir sin temor. Amén. Entonces, puedes tener tanto miedo a enfermar que tu vida entera se puede enfermar. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes vienen juntos? ¿Ustedes vienen juntos? Sí, si quiere, si ustedes vienen juntos, pueden estar juntos, no hay problema. Bueno, si quieres así, déjalo ahorita. Al final platican, ¿ok? Disculpen. Bien, lo que estoy diciendo es esto: puedes tener tanto miedo a enfermar que tu vida entera se puede enfermar, ¿verdad que sí? Y eso es una de las situaciones que vemos hoy en día, que a fin de cuentas ha traído mucho daño en esta pandemia. El miedo que ha enfermado más que el mismo virus. Entonces, no tomes decisiones por temor. Piensa en eso. No le hagas caso a los consejos que te dan tus miedos. Nunca estarán en lo correcto. Dios nunca va a hablar a tu vida de esa manera. Nunca vas a ver al Señor Jesús tomando decisiones por miedo o por temor. Nunca. ¿Puedes identificar eso en tu vida? ¿Puedes identificar cómo cuando viene un peligro, o en este caso el virus, el miedo te está diciendo qué hacer y muchas veces tomas decisiones por temor? ¿Verdad que sí? Bien, hoy estás aprendiendo que no es la manera más sabia de vivir. No te va a llevar a nada bueno eso. Si vas a tomar una decisión, que no sea por miedo. Y ahorita vamos a ver cómo vas a tomar esa decisión. Entonces, ese lugar oscuro no es para un hijo de Dios. No importa qué tan grande sea o se vea el peligro que te acecha, el que te guarda es infinitamente más grande. Necesitas tener la seguridad y la fe genuina de creer las promesas de Dios, como el Salmo 91. Que realmente lo creas cuando enfrentes el temor. Porque estar sentado aquí y escucharlo y verlo en la pantalla, decir: qué bonita promesa, amén, gloria a Dios. Pero lo que es importante y necesario es que cuando salgas de aquí, esa promesa realmente la pongas en práctica y te aferres a esa verdad
y no caigas en temor. Hay una fábula india que te quiero compartir de un ratón. Era un ratón que le tenía miedo al gato. Entonces vino un mago indio y lo transformó. De un ratón lo transformó mejor en gato. Pero resulta que ahora el gato le tenía miedo al perro. Entonces el mago cambió el gato en perro. Pero ahora el perro le tenía miedo a un tigre. Entonces el mago cambió al perro en un tigre. Pero entonces el tigre le tenía miedo al cazador. Entonces el mago se desesperó y dijo: ya estuvo bueno, voy a hacerte un ratón otra vez porque tú tienes un corazón de ratón y no puedo ayudarte. Muchas veces así sucede. No importan las situaciones a nuestro alrededor, lo que pasa a nuestro alrededor no nos define. Porque hoy es el coronavirus, pero mañana puede ser otra situación que venga a tu vida. Necesitas aprender a vivir sin temor, aún enfrentando un peligro inminente como el que estamos. Si aprendes a lidiar con el peligro inminente confiando en Dios, y si aprendes a lidiar con el temor, venga lo que venga, tu fe va a ser inquebrantable. El problema no es el COVID-19. El problema está dentro de nosotros, que realmente nos falta confiar realmente en el Señor Jesús para evitar vivir en temor. Como alguien bien dijo, ser valiente no es ausencia de miedo. Todos lo enfrentamos. El ser valiente es exponer tus miedos a una verdad mucho más grande que ellos, que es el cuidado del Señor Jesús. Amén. El mayor acto de valentía que este mundo ha visto y verá es el mismo Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Lucas 9:51, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. El Señor Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén. Sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a golpear, a escupir, a latigar, a poner la corona de espinas, a burlarse de él y que lo iban a crucificar. Sin embargo, él dice que vio a Jerusalén, sabía que ya no iba a salir, que al tercer día resucitó, pero que en ese viaje lo iban a arrestar y lo iban a golpear y a matar. Y sin embargo dice claramente que él emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Enfrentó el peligro más grande que alguien pueda enfrentar. Es el ejemplo que tenemos. Amén. Vamos a nuestro texto, Mateo 4:7, al siguiente versículo, para poder entender exactamente a qué se refiere el Señor Jesús aquí. Mateo 4:7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Quiero decirte que esta palabra también, cuando dice escrito está también, en el original pudiéramos traducirlo como por otro lado, o la otra cara de la moneda es no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí vamos a encontrar un gran principio. Es decir, ya quedó claro y hemos hablado mucho sobre en contra del temor, de no vivir en temor. Amén. Y eso, amén, yo voy a ser valiente, voy a confiar en Dios, pero no es lo único. Porque muchas veces en nombre de la fe o en nombre del ser valientes hemos cruzado la línea y hemos sido imprudentes, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, escrito está también. Es decir, por otro lado, o el otro lado de la moneda es, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar significa poner a prueba. Eso significa literal, poner a prueba. Es decir, ir a medidas inapropiadas que exceden los límites correctos para probar a Dios si es verdad lo que dice ser y hacer. Es decir, es como decirle a Dios, Dios, a ver si es cierto. A ver si es cierto, Dios. Estás probando a Dios para ver si es verdad que Él va a rescatarte del problema. Estás siendo imprudente. La otra versión dice, Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Mira qué interesante frase. Tentar a Dios, ponerlo a prueba, ponerle una trampa. Es como decir, voy a obligar a Dios a que me rescate. Como en el caso del Señor Jesús, me voy a lanzar de aquí y voy a obligar a Dios a que cumpla su promesa porque Él dijo que me iba a cuidar, ¿verdad? El Señor Jesús no lo hizo. Y si alguien lo hubiera hecho,
seguramente hubiera terminado en las piedras todo aplastado, ¿verdad? Porque Dios no lo iba a rescatar, estaba probando a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo no se tiró de la parte más alta del templo. ¿Por miedo? No. Porque tampoco fue imprudente y dijo, no tengo que poner a prueba a Dios. Amén. Y eso es una gran enseñanza que nos da para estos tiempos. Segundo principio que te ayudará a enfrentar un peligro: rechaza ser imprudente. Rechaza ser imprudente. Amén. Ahorita puedo entender esto. Todos los que estamos aquí, estamos en uno de esos tres lugares. O estamos tendiéndonos al extremo del temor, vivir en miedo, o estamos tendiéndonos al extremo de la imprudencia, de decir, yo sé que Dios me va a cuidar, o estamos en el medio. Lo que hoy Dios quiere que entiendas es que debes estar en el medio, en una situación equilibrada, ¿ok? Que fue lo que el Señor Jesús hizo. Es decir, hay una línea muy delgada entre ser valiente y ser necio. ¿Cuántos dicen amén? Hay una línea muy delgada entre ser valiente y ser necio. Entonces, no vamos a estar del lado del miedo, pero tampoco del lado de la necedad. ¿Sí me explico? Eso es lo que Dios está tratando de decirte. La clave para encontrar esa línea delgada es la palabra tentar. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ser necio es tentar a Dios haciendo algo que Él no te mandó a hacer para ver si te rescata. Te lo repito. Ser necio es tentar a Dios haciendo algo que Él no te mandó a hacer para ver si te rescata. Dios Padre nunca le dijo a Dios Hijo, a Jesucristo, que se lanzara de la parte más alta del templo, ¿verdad? Sin embargo, muchos han tomado esto para llevarlo al lado del extremo del temor. Y dicen, no salgas a trabajar. No vayas a la escuela, no vayas a la iglesia, porque dice la Biblia sí que Él nos cuida, pero no tentarás al Señor tu Dios. Pero escúchame bien, el ser valiente es hacer algo que Dios te mandó a hacer confiando en Él. Ahí está la diferencia. Dios me mandó a hacer esto y por eso lo estoy haciendo, no es idea mía. Entonces, venir a la iglesia, ir a trabajar, ir a la escuela, ser responsable, cumplir con mis responsabilidades, vivir la vida que Dios me ha pedido que viva, eso viene de parte de Dios. Y no hacer eso por temor y poner la excusa, no tentarás al Señor tu Dios, estás totalmente fuera de contexto. Estuvieras en el contexto si estuvieras haciendo algo que Dios nunca te pidió hacer, como tirarte de la parte más alta del templo, ¿verdad? Ahí sí estás poniendo a prueba a Dios. Pero congregarte, por ejemplo, cuando Dios claramente dice en su palabra, no dejando de congregarse, ¿cómo puede ser que estés tentando a Dios o probando a Dios haciendo lo que Él te está diciendo que hagas? Pues claro que no. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido hacer? Miren, a estas alturas de la pandemia, ya no podemos más estar ocultándonos o aplazando nuestras responsabilidades. Tenemos que aprender a lidiar con este virus y vivir y enfrentarlo confiando en Dios prudentemente. No podemos seguir así. Las mismas autoridades lo saben. Y en este brote, que es mucho más alto, como 3 veces o 4, que el brote más alto del año pasado cuando inició todo, las autoridades ni siquiera están ordenando cerrar. Inclusive están diciendo, los niños van a ir a la escuela a finales de agosto. ¿Por qué? Porque ya entendieron que no pueden aplazar más las responsabilidades y la vida de cada quien. Simplemente tenemos que ser responsables y cuidarnos y vivir la vida que tenemos que vivir. Eso es lo que está hablando el ser prudente. Entonces, hay algo muy importante en este texto. Si te diste cuenta, lo que el diablo dijo, citó mal el Salmo 91, porque el diablo emitió unas palabras, emitió la frase que te guardan en todos tus caminos. Cuando habló de los ángeles que iban a guardarte, emitió la frase que te guardan en todos tus caminos, y en tu casa lo puedes comparar el Salmo 91 con lo que dijo el diablo en Mateo 4.
Dios nunca había prometido ni jamás ha dado alguna protección de ángeles en cualquier cosa que hagamos que no sea su voluntad. Ahí está la clave. Lo que Él quiere que hagamos, lo que Él nos dice que hagamos, ahí puedes contar y estar seguro que Él va a cuidarte, a protegerte y mandar sus ángeles alrededor de ti. Amén. Pero el imprudente toma eso para hacer lo que quiera y lo que Él se le ocurra, y decir que Él es valiente y atrevido y que Él sí confía en Dios, y está haciendo algo que Dios nunca le pidió hacer. Está cayendo en la imprudencia. Amén. Por ejemplo, aplicándolo a nosotros y a esta pandemia, hay muchos cristianos que han andado por allá afuera en la pandemia sin cuidarse, sin ser prudentes, diciendo, no, es que Dios va a guardar mi vida, y citan el Salmo 91 precisamente. Porque dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que está allá al mediodía. Él te va a proteger del coronavirus. Así que no importa, haz lo que quieras, no uses cubrebocas, ve donde sea, no uses, etcétera. ¿Y qué pasa? Hay muchos hijos de Dios que han muerto desafortunadamente por coronavirus. ¿Será que Dios falló su promesa? No. Fallamos o fallaron en interpretar correctamente y no podemos llegar a esa conclusión. Entonces, apunta eso en tus notas, por favor. Considera un pecado tanto el extremo del temor como el de la imprudencia. Considera un pecado tanto el extremo del temor como el de la imprudencia. Esto es bien importante, porque por lo general las personas que se inclinan del lado del temor critican a los que no están en ese lado, diciendo que lo que hacen es incorrecto. Pero quiero decirte algo: tanto es pecado ser imprudente y no cuidarse, como también es pecado ser miedoso y estar oculto y estar en tu casa todo el tiempo y vivir en miedo diciendo que te estás cuidando. Las dos cosas son pecado. El miedo es pecado porque es falta de fe. Amén. Entonces, necesitamos enfrentar la situación que estamos viviendo confiando en Dios, con mucha prudencia, obviamente. Bien, entonces ahora sí vamos a tocar el punto. ¿Qué onda con la vacuna? ¿Será valiente el no vacunarme o será imprudente? Bien, este tema es un tema muy polémico y voy a ir muy directo y trato de no ahondar mucho en esto. Pero si esperabas que en esta enseñanza yo te dijera no te vacunes, o que te dijera vacúnate, te voy a decepcionar, porque no te voy a decir ninguna de las dos cosas. Lo que te voy a decir es que es una decisión personal. Es una decisión personal. Ni siquiera te voy a decir cuál es mi postura personal, si me vacuné o no me vacuné, o si me voy a vacunar o no me voy a vacunar, porque no depende de lo que yo piense, lo que yo diga. Estás en una iglesia que te enseña la verdad y te enseña a ser responsable con esa verdad. No es una iglesia que hace lo que el pastor diga o haga. ¿Estamos de acuerdo? Pero te voy a dar una guía que te va a ayudar a que tomes la decisión correcta. ¿Estás listo? Bien, primero quiero decirte dos cosas. La vacuna no es la marca del anticristo, como muchos han dicho. ¿Por qué? Es muy fácil saber que no es así. No estamos en los tiempos del anticristo, gracias a Dios, todavía. La marca de la bestia vendrá en el tiempo del anticristo, cuando el anticristo ya fue revelado y la iglesia ni siquiera va a estar ahí. Tampoco es que te van a poner un material que te va a controlar como si fueras un robot por medio de tu ADN. Tampoco es eso. ¿Qué es entonces la vacuna? Es un agente extraño que introducen a tu sistema para que entrene a tu sistema inmune a defenderse del COVID-19. Y por eso es tan polémico, porque por un lado es un agente extraño que van a meter a tu sistema, que no sería lo ideal, y por otro lado se supone que la función que tiene es entrenar tu sistema inmune para que la enfermedad no se complique. Hay 3 tipos de vacunas en México que están poniendo. Unas tienen que ver con el mismo virus inactivo, otro tiene que ver con cuestiones de tecnología avanzada que aún no ha sido probada, el famoso ARN mensajero, que viene y deposita información a tus células para que se defienda del virus, o otra que es otro virus que le pone la información para que enseñe a tus células. Entonces,
Todos estos son situaciones que son químicos, son fármacos o son virus, todos mezclados que ponen en tu cuerpo. No soy experto en vacunas y no pienso hablar mucho al respecto, sino más bien lo que nos incumbe esta mañana es ¿qué dice la Biblia sobre la vacuna? ¿Qué dice la Biblia sobre la vacuna? Bueno, primero quiero decir, no es pecado vacunarse, ni es pecado no vacunarse. Que quede claro eso. Hacer cualquiera de las dos cosas por razones incorrectas sí lo es. Y ahorita voy a explicar más al respecto. No hay un mandamiento bíblico directo que diga y te vacunarás, ¿verdad que no? O no te vacunarás. Sin embargo, hay un principio bíblico que está muy relacionado y es el que vamos a ver rápidamente hoy. Apúntalo en tus notas, 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Sabemos bíblicamente, y quizás tú ya lo sabes o quizás no, que cuando una persona decide rendir su vida al Señor, entregar su vida a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo. Y cuando naces de nuevo en lo espiritual, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros, tú y yo, somos esas piedras vivas del templo de Dios. Por lo tanto, todo lo que tú hagas en contra del templo, estás haciéndolo en contra de Dios y es pecado y Dios te puede destruir. Cuando dice destruir significa dañar, arruinar, corromper, deteriorar. Entonces, lo que está diciendo aquí es, todo lo que tú hagas o permitas que venga a dañar tu cuerpo, a arruinar tu cuerpo, a corromper tu cuerpo, a deteriorar tu cuerpo, es pecado, es en contra de este principio. Entonces, algunas preguntas que te van a ayudar para que puedas, que lo vimos en la otra enseñanza de Biblia sin censura, es, ¿lo que quieres hacer afecta tu salud? ¿Puede dañar tu cuerpo? ¿Es destructivo? ¿Puede causar una enfermedad? ¿Te puede causar la muerte? ¿Cristo lo haría? Esas preguntas tienes que hacerte para saber si ya sea la vacuna o cualquier práctica que quieras hacer o consumir te puede afectar y puedes violentar este principio bíblico. Pero hablando de la vacuna, ¿puede afectar tu salud? No me contestes, nada más tú ahí te puedes contestar en ti mismo. ¿Puede dañar tu cuerpo? ¿Puede destruir algo en ti? ¿Puede causar una enfermedad? ¿Te puede causar la muerte? ¿Cristo lo haría? Qué buena pregunta esa. ¿Tú crees que Cristo? No me contestes así audiblemente porque estoy respetando mucho las dos posiciones, pero ¿tú crees que Cristo se vacunaría? Cuando he pasado así o veo las fotos o la gente que está en la fila de la vacuna, ¿te imaginarías a Jesucristo haciendo fila para que lo vacunaran y que le inyectaran el fármaco? Bueno, obviamente no importa nuestra suposición o lo que nosotros pensemos, pero bíblicamente estamos viendo el principio. Entonces, lo que estamos viendo es esto: atentar contra la salud afrenta este principio que estamos viendo. En general, nuestros hábitos y decisiones que afecten el funcionamiento de nuestro cuerpo, estamos violentando este principio. No nada más la vacuna, y discúlpenme, pero me voy a ir, ya saben, por ese lado. Todas las veces que comes algo, que tomas algo o que haces algo que va a afectar tu salud, estás quebrantando este principio, ¿verdad? Entonces, en resumen, apunta en tus notas esto: todo lo que es nocivo contra la salud es pecado. Todo lo que es nocivo contra la salud es pecado. Ahora, es nuestra responsabilidad investigar. Y aquí sí voy a hacer mucho énfasis en esto. Es increíble que las personas o que hay personas que deciden vacunarse y no tienen ni idea de lo que se están poniendo en su cuerpo. Eso es una responsabilidad de cada quien. Las personas que están decidiendo vacunarse necesitan tener una información de qué es lo que le van a poner en su cuerpo, qué tipo de vacuna, qué reacciones va a tener, y en base a esa información tomar la decisión. ¿De acuerdo? Ahora, también es incorrecto que los que no se vacunan ni siquiera están investigando si realmente la vacuna es necesaria o no para evitar cuadros graves de la enfermedad. Simplemente estás dejándote llevar por los medios o por lo que la gente diga. Los dos están incorrectos. Por un lado, vemos que las autoridades y los medios dicen que la vacuna no tiene el objetivo de que no te contagies.
tiene el objetivo de que si te llegas a contagiar, la enfermedad no llegue a una situación grave o a la muerte, o la posibilidad de eso es mucho menor. Todos estamos de acuerdo con eso. Eso claramente está ahí en la información. Por otro lado, vemos fuentes de prestigio que están hablando de reacciones adversas muy complicadas de las vacunas, que son vacunas nuevas, que todas están en una etapa de prueba, que fueron autorizadas de emergencia. No son como las vacunas del sarampión y esas, que ya tienen muchos años que están comprobadas, y que están registrados casos de trombosis, casos de cuestiones de parálisis en los nervios o hasta muertes. Entonces, es una tecnología nueva que nunca ha sido probada, etcétera, etcétera. Pero es tu responsabilidad investigar la verdad y tomar la decisión que más se apegue al principio que estamos viendo. Ahora, cuidado con aconsejar a alguien. Si yo, que soy el pastor, no me atrevo a aconsejarte directamente, vacúnate o no te vacunes, porque es una decisión personal y porque es una cuestión que de los dos lados hay riesgos. Yo no podría con mi conciencia, si yo le dijera a alguien no te vacunes y muere de coronavirus. Pero tampoco podría con mi conciencia si yo le digo a alguien vacúnate y tiene una reacción que afecta su funcionamiento. Y escúcheme esto, la reacción adversa que tienes inmediata de calentura y eso no es nada. Estamos hablando de lo que va a suceder en meses o en años con tu cuerpo por lo que está introduciéndote a tu sistema. Entonces, ¿qué hago? Muchos de ustedes me han preguntado y a ninguno les he dicho vacúnate o no vacúnate, y no lo voy a hacer. Les doy la información y tú tomas la decisión. Hay gente que inclusive utiliza versículos bíblicos para decirle a la gente que se vacunen o que no se vacunen. Eso es algo muy delicado que no vamos a llegar ahí. Pero algo muy importante aquí, ¿por qué no ves una promoción de los medios de comunicación hacia una vida saludable? ¿Por qué no ves eso? Si eso sería realmente la solución para cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué no ves que los gobiernos le cierran la puerta a las compañías que están destruyendo la salud de los mexicanos, que nos tienen en el número 1 en diabetes y en obesidad? Compañías de refrescos que no es nada saludable, los químicos en los productos, los transgénicos, tantas situaciones que afectan nuestra salud. Y en vez de dar una campaña honesta de salud y enseñar a las personas, mejor te dan un fármaco para que continúes con la misma vida. El COVID-19 nos está pegando mucho porque somos un país que tiene mucha obesidad, mucha hipertensión, mucha diabetes, pero el origen es otro. Obviamente hay dinero de por medio, inclusive con las vacunas. Por último vas a decir, pastor, ¿pero qué con la responsabilidad social, como me han dicho algunos? Deberíamos vacunarnos por la responsabilidad social, para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Bien, yo quiero decirte que lo de las vacunas no tiene nada que ver con la responsabilidad social. En primer lugar, los vacunados también se enferman y contagian. Inclusive puede que más, porque si estás vacunado puedes entrar a cualquier lugar, y aparte, si los síntomas son menos graves, vas a andar allá afuera y vas a contagiar de todos modos. No tiene que ver con la responsabilidad social. Ahora, es algo muy importante recordar que esta vacuna no es del todo eficiente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que aunque estés vacunado y todos conocen casos, o por lo menos yo conozco muchos, las personas se han puesto enfermas y graves y unos han muerto. Y es una ironía que un vacunado tenga miedo de que un no vacunado lo contagie. Es una ironía de la misma esencia de lo que significa la vacuna. ¿Por qué? Porque no confiamos en las vacunas. No estoy diciendo que no te vacunes, estoy hablando de la información. Por ejemplo, la medida de pedir la cartilla de vacunación en todos los lugares para que puedas entrar es una medida que no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Es una medida de presión para obligar a que te vacunes. ¿Por qué? Es muy fácil. Primero, porque como ya dije, los vacunados contagian. Y segundo, piénsalo. Querían hacerlo a partir de ayer. La vacunación de los muchachos empezó esta semana. Entonces es increíble que si el viernes te vacunaste con una dosis, el sábado ya te dan tu cartilla para que puedas entrar a cualquier lugar. Todos sabemos
que necesitas por lo menos las 2 dosis y tener varias semanas después para que la vacuna haga efecto. Entonces, responsabilidad social, no, es una presión para que te vacunes, y es algo personal, privado. Decidir que te vas a inyectar un fármaco no tiene que ver con las autoridades. Entonces, aún los no vacunados deberían de oponerse a esas medidas arbitrarias de las autoridades de obligar a la vacunación. ¿Por qué? Porque ahorita no son los no vacunados, pero si permitimos que el gobierno tome esas decisiones, después vas a ser también tú afectado. Por ejemplo, los niños. ¿No sería extraño entonces pensar que las autoridades quieran obligarte a que mandes a tu hijo a la escuela a finales de agosto? Son decisiones personales que tenemos que respetar la individualidad de cada quien. Entonces, en resumen, necesitas tener las dos partes de la información y saber qué decisión vas a tomar. Por un lado, necesitas poner en una balanza el daño seguro de ponerte la vacuna, que no es lo ideal, pero por otro lado, la posibilidad de contraer la enfermedad y que sea grave, de acuerdo a lo que comentan los expertos. Y es tu decisión. Ya que estés informado, tomas la mejor decisión que tú consideres para honrar el principio bíblico que acabas de aprender, y si lo haces honestamente, independientemente de qué decisión tomes, Dios estará contigo en lo que venga, porque lo hiciste con todo tu corazón. Vas a decir, pastor, me dejaste igual o peor. Bueno, nada más quiero terminar diciendo 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban, se vacunen o no, cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Y una cosa más, por favor, sí les pido que no critiquemos al que se vacuna ni al que no se vacuna. Respetemos la individualidad de cada quien. No permitamos que eso nos divida como el mundo está dividido por eso. Hay que respetar la individualidad de cada quien. Ni forzar a nadie, ni tratar de convencerlo. Dale la información y deja que él tome su decisión. ¿De acuerdo? Bien, vamos a terminar leyendo más abajo en el capítulo 4, el versículo 11, por favor. Esta historia de las tentaciones de Jesús termina así. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este tipo de vida es lo que queremos tú y yo, una vida en victoria, confiando en Dios, ¿verdad que sí? Ese es nuestro objetivo, vivir de esa manera. Por lo tanto, el tercer principio que te ayudará a enfrentar un peligro es: vive confiando en Dios. Vive confiando en Dios. Entonces, en resumen, ¿cómo conducirnos en un momento tan confuso como el que estamos viviendo? ¿Cómo reaccionar ante un peligro inminente? ¿Cómo encontrar el balance entre vivir en temor o en caer en imprudencia? En resumen, lo que vimos hoy es ni temor ni imprudencia, sino vivir prudentemente confiando en Dios. Pero vivir. Amén. 3 principios que te ayudarán entonces a enfrentar un peligro: rechaza vivir en temor, rechaza ser imprudente y vive confiando en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque aún y en momentos tan complicados como el que estamos viviendo, sabemos que podemos acudir a ella y nos dará luz para tomar las decisiones correctas. Señor, yo sé que cada persona que está aquí y que nos ve en las redes sociales, anhelamos honrarte, anhelamos vivir de acuerdo como tú quieras que vivamos, Dios. Y gracias por enseñarnos hoy a no caer en ninguno de los dos extremos, Dios. Señor, líbranos de ser temerosos, miedosos, faltos de fe, pero también líbranos, Dios, de ser imprudentes, de caer en el ponerte a prueba o tentarte, Dios. Señor, ayúdanos a vivir en ese balance sano, bíblico, prudente, confiando en ti, Señor. Bendigo a cada persona y familia que está aquí, Señor. Sigue orando ahí donde estás con Dios. La pregunta que vas a contestar ahí con Dios es: ¿en qué lado has estado viviendo? ¿Del lado del temor? ¿Del lado de la imprudencia? ¿O si has estado viviendo de una manera balanceada, equilibrada? Y pídele a Dios ayuda para que puedas vivir correctamente y que puedas tomar las decisiones específicas que vengan a tu vida de la manera correcta. Mientras tú oras y que nadie te interrumpa, yo quiero dirigirme a quien nos visita hoy por primera vez. Si vienes por primera vez o segunda vez, quiero invitarte a que tomes una decisión de rendir tu vida a Jesucristo.
de que públicamente le confieses y te arrepientas de tus pecados para que puedas experimentar su presencia en tu vida. Y Él ha prometido que si tú te arrepientes de corazón, Él te perdonará todos tus pecados, porque para eso fue a la cruz a morir por ti. Así que yo quiero invitarte a que hoy tomes una decisión y me acompañes a orar juntos en una oración honesta de corazón que yo te voy a indicar para que tú te entregues a Jesucristo con todo tu corazón. Y para saber quién eres y con quién voy a orar, te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Si levantas tu mano, me estás diciendo: yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero vivir con Él, yo quiero caminar con Él y me arrepiento de mis pecados y que Él me perdone. Habrá alguien que lo quiera hacer hoy por primera vez. Voy a orar junto contigo, pero quiero saber quién eres y si puedes, por favor, con tu mano levantada. Gracias, puedes bajarla. Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más para saber con quién voy a orar? ¿Alguien más que hoy quiere entregar su vida a Jesús y orar junto conmigo? ¿Habrá alguien más? Bien, si tú alzaste tu mano, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile de corazón: Señor Jesús, gracias por tu amor a mí. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Confieso que te he fallado, pero hoy te pido perdón. Y te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir por mis pecados para que yo pueda ser perdonado. Por eso hoy te rindo mi vida. Tú eres el dueño, el Salvador, el Señor de mi corazón. Quiero conocerte y caminar contigo. Señor, llévame y guíame a toda verdad. Dios mío, gracias por cuidarme hasta el día de hoy, por amarme. Gracias, Dios, quiero caminar contigo, quiero honrarte con mi vida. Dame sabiduría para tomar las mejores decisiones y que tu bendición esté en mi vida y en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.